Un saludo enorme a todos los rincones del planeta. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Evolución de Richard Dawkins. Prosigamos. Capítulo 6. ¿El eslabón perdido? ¿Qué significa perdido? Los creacionistas están profundamente enamorados del registro fósil, porque han aprendido unos de otros a repetir una y otra vez el mantra de que está lleno de saltos. Muéstrame tus especímenes intermedios. Imaginan ingenuamente, muy ingenuamente, que estos saltos son un problema para los evolucionistas. Realmente es una suerte disponer de algún fósil, más aún de la enorme cantidad que ahora tenemos para documentar la historia evolutiva, buena parte de los cuales, bajo cualquier estándar, constituyen maravillosos especímenes intermedios. Insistiré en los capítulos 9 y 10 en que no necesitamos fósiles para demostrar que la evolución es un hecho. La evidencia de la evolución estaría completamente a salvo incluso si no se hubiera fosilizado ni un solo cadáver. La existencia de grandes filones de fósiles para excavar es un auténtico regalo, y cada día se descubren más. La evidencia fósil de la evolución en muchos grupos principales de animales es singularmente fuerte. Sin embargo, hay, por supuesto, saltos, y los creacionistas se agarran a ellos de manera obsesiva. Hagamos uso otra vez de nuestra analogía del detective que llega a la escena de un crimen del que no hay testigos oculares. Han disparado al baronet. Huellas dactilares, huellas de pisadas, ADN de una mancha de sudor en la pistola y un móvil claro. Todo apunta hacia el mayordomo. Es un caso abierto y cerrado, y el jurado y todo el tribunal están convencidos de que lo hizo el mayordomo. Pero se descubre una prueba en el último minuto, justo antes de que el jurado se retire a deliberar lo que parece ser un veredicto inevitable de culpabilidad. Alguien recuerda que el baronet había instalado una cámara de seguridad. Con la respiración contenida, el tribunal ve las cintas. Una de ellas muestra al mayordomo abriendo un cajón de su despensa, sacando una pistola, cargándola y saliendo silenciosamente de la habitación con una mirada maligna en sus ojos. Podríamos pensar que esto refuerza las sospechas sobre la culpabilidad del mayordomo, pero esperemos al desenlace. El abogado defensor del mayordomo señala astutamente que no había cámara espía en la biblioteca donde tuvo lugar el asesinato, y no había cámara espía en el pasillo que conducía hasta la despensa del mayordomo. Mueve su dedo, de esa forma tan convincente que los abogados han hecho propia. Hay un salto en la grabación del video. No sabemos qué ocurrió después de que el mayordomo saliera de la despensa. La prueba es claramente insuficiente para condenar a mi cliente. El fiscal señala, en vano, la existencia de una segunda cámara en la sala de billar que muestra, a través de la puerta abierta, al mayordomo, pistola en mano, deslizándose de puntillas por el pasillo en dirección a la biblioteca. ¿Debería esto rellenar el salto en la grabación del video? ¿Podría considerarse ahora el caso contra el mayordomo sólidamente probado? Pues no. El abogado defensor juega sus cartas triunfalmente. No sabemos lo que ocurrió antes o después de que el mayordomo pasara junto a la puerta abierta de la sala de billar. Ahora hay dos saltos en el video. Señoras y señores del jurado, mi argumento se sostiene. Ahora hay incluso menos pruebas en contra de mi cliente de las que había antes. El registro fósil, como la cámara espía en la historia del asesinato, es una bonificación, algo que no podemos esperar como un derecho. Ya hay pruebas más que suficientes para condenar al mayordomo sin la cámara espía, y el jurado iba a emitir un veredicto de culpabilidad antes de que dicha cámara fuese descubierta. De forma similar, hay pruebas suficientes sobre el hecho de la evolución
en el estudio comparativo de las especies modernas, capítulo 10, y su distribución geográfica, capítulo 9. No necesitamos los fósiles. El argumento a favor de la evolución se sostiene sin ellos. Por tanto, es paradójico utilizar los saltos en el registro fósil como si fueran pruebas en contra de la evolución. Tenemos, como digo, suerte de disponer de algún fósil. Una prueba en contra de la evolución, y muy evidente, sería el descubrimiento de, al menos, un fósil en el estrato geológico equivocado. Ya he comentado esto en el capítulo 4. Cuando le pidieron que nombrara una observación que refutase la teoría de la evolución, J.B.S. Haldane contestó: conejos fósiles en el Precámbrico. Nunca se han encontrado esos conejos, ni fósiles auténticamente anacrónicos de ningún tipo. Todos los fósiles de que disponemos, y realmente hay muchos, se localizan, sin una sola excepción verificada, en la secuencia temporal correcta. Sí, hay saltos cuando no hay fósiles de ningún tipo, y eso es lo que cabría esperar. Pero ni un solo fósil ha sido encontrado antes de cuando podría haber vivido. Este es un hecho muy convincente, y no hay razón por la que pudiéramos esperarlo en la teoría creacionista. Como mencioné brevemente en el capítulo 4, una buena teoría, una teoría científica, es aquella que resulta vulnerable a la refutación, y aún así no ha sido refutada. La evolución podría ser fácilmente refutada si apareciera un solo fósil en el orden temporal incorrecto. Sin embargo, ha pasado esta prueba con muy buena nota. Los escépticos que deseen probar su argumento deberían excavar pacientemente en las rocas, intentando hallar por todos los medios fósiles anacrónicos. Quizá encuentren alguno. ¿Alguien quiere apostar? El mayor salto, y el que más gusta a los creacionistas, es el que precedió a la llamada explosión cámbrica. Hace poco más de 500 millones de años, en el Cámbrico, la mayoría de los grandes filos animales, las principales divisiones dentro del mundo animal, aparecen repentinamente en el registro fósil. Repentinamente quiere decir que no se conocen fósiles de estos grupos animales en rocas más antiguas que el Cámbrico. El término no se emplea con el sentido de instantaneidad. El periodo del que estamos hablando cubre unos 20 millones de años. 20 millones de años parece poco cuando hablamos de hace 500 millones de años, pero representa exactamente la misma cantidad de tiempo para la evolución que 20 millones de años en la actualidad. De cualquier forma, es bastante repentino, y como comenté en un libro anterior, el Cámbrico nos muestra un número considerable de filos de animales importantes, ya en un estado avanzado de evolución, la primera vez que aparecen. Es como si estuvieran ahí plantados, sin ninguna historia evolutiva. No hace falta decir que esta idea de plantaciones repentinas ha encantado a los creacionistas. La última frase muestra que estuve suficientemente alerta como para darme cuenta de que a los creacionistas les gustaría la explosión cámbrica. Pero en 1986 no estuve lo bastante despierto como para advertir que citarían alegremente estas líneas en mi contra y en su propio beneficio, una y otra vez, omitiendo de forma intencionada mis cuidadosas palabras de explicación. Por capricho busqué en la red la frase "es como si estuvieran ahí plantados sin ninguna historia evolutiva", y obtuve no menos de 1250 coincidencias. Como prueba muy elemental de la hipótesis de que la mayoría de estas coincidencias representan citas tergiversadas, busqué por comparación la frase que sigue inmediatamente al texto anterior en El relojero ciego. Los evolucionistas de todo tipo creen, sin embargo, que esto realmente representa un salto muy grande en el registro fósil. Obtuve un total de 63 coincidencias, frente a las 1250 de la frase anterior. La razón entre 1250 y 63 es 19,8. Podríamos llamar a esta razón el índice de tergiversación de citas. He escrito en profundidad
sobre la explosión cámbrica, especialmente en Destejiendo el arco iris. Aquí solo añadiré un argumento ilustrado por los gusanos planos platelmintos. Este gran filo de gusanos incluye a los tremátodos y a las tenias, que son de gran importancia médica. Mis favoritos, sin embargo, son los gusanos turbelarios de vida autónoma, de los cuales hay más de 4.000 especies. Eso es tanto como todas las especies de mamíferos juntas. Algunos de estos turbelarios son criaturas de gran belleza, como muestran los dos especímenes de la ilustración. Son frecuentes tanto en el agua como en la tierra, y presumiblemente lo han sido durante mucho tiempo. Cabría esperar, por tanto, ver una rica historia fósil. Por desgracia, no hay casi nada. Como gusanos, los platelmintos están ya en un estado evolutivo avanzado la primera vez que aparecen. Es como si hubieran sido puestos allí sin ninguna historia evolutiva. Pero en este caso, la primera vez que aparecen no es en el Cámbrico, sino en la actualidad. ¿Entienden lo que esto significa, o al menos lo que debería significar para los creacionistas? Los creacionistas piensan que los gusanos planos fueron creados en la misma semana que las demás criaturas. Han tenido, por tanto, exactamente el mismo tiempo para fosilizarse que los otros animales. Durante todos los siglos en que esos animales con huesos o conchas depositaban sus fósiles por miles, los gusanos planos habrían vivido felizmente junto a ellos, pero sin dejar ninguna huella significativa de su presencia en las rocas. Entonces, ¿qué es lo verdaderamente especial de los saltos en el registro de los animales que se fosilizan, dado que la historia pasada de los gusanos planos se reduce a un gran salto, aun cuando los gusanos planos, según la versión de los creacionistas, han estado vivos ese mismo periodo de tiempo? Si se utiliza el salto previo a la explosión cámbrica como evidencia de que la mayoría de los animales comienza a existir de repente en el Cámbrico, exactamente la misma lógica debería ser utilizada para pensar que los gusanos planos comenzaron a existir ayer. Esto contradice la idea creacionista de que los gusanos planos fueron creados durante la misma semana que todo lo demás. No se pueden mantener las dos cosas. Este razonamiento destruye de un golpe el argumento creacionista de que el salto precámbrico en el registro fósil debilita la evidencia a favor de la evolución. ¿Por qué, desde el enfoque evolutivo, hay tan pocos fósiles antes de la era cámbrica? Bien, presumiblemente los factores que incidieron sobre los gusanos planos a lo largo del tiempo geológico hasta nuestros días, también lo hicieron sobre el resto del reino animal antes del Cámbrico. Es probable que, antes de esta era, la mayoría de los animales tuvieran el cuerpo blando como los gusanos planos modernos. Posiblemente también eran pequeños como los turbelarios modernos. No buen material para fosilizar. Después, algo ocurrió hace 500 millones de años que permitió a los animales que se fosilizaran libremente. La aparición de esqueletos duros mineralizados, por ejemplo. Antiguamente, el salto en el registro fósil se conocía como el eslabón perdido. Tal denominación estuvo de moda en el último periodo de la Inglaterra victoriana y persistió hasta el siglo XX. Inspirada por un malentendido de la teoría de Darwin, fue utilizada como un insulto, más o menos de la misma forma en que se emplea hoy en día de modo coloquial e injustamente el término neandertal. Entre la lista de citas representativas del Oxford English Dictionary, hay una de 1930 en la que D.W. Lawrence habla de una mujer que le escribió diciendo que su nombre apestaba, y que continuaba con la frase siguiente: usted, que es una mezcla del eslabón perdido y del chimpancé. El significado original, equivocado como demostraré ahora, implicaba que la teoría de Darwin carecía de un enlace vital entre los humanos y otros primates. Otra de las citas ilustrativas del diccionario, una victoriana, dice así: he oído hablar de un eslabón perdido entre los hombres y los puggies. Puggy es una palabra dialectal escocesa que significa mono. En la actualidad, los negadores de la historia
se sienten muy orgullosos al decir, en lo que ellos imaginan que es un tono de voz burlón, ¿pero todavía no ha encontrado el eslabón perdido? Y a menudo lanzan una puya sobre el hombre de Piltdown para completar la broma. Nadie sabe quién inventó el fraude de Piltdown, pero tendría mucho a lo que responder. El hecho de que uno de los primeros fósiles de hombre mono que se descubrieron resultara ser un fraude proporcionó una excusa a los negadores de la historia para ignorar los numerosos fósiles que no son fraudulentos, y todavía no han dejado de pavonearse de ello. Si miraran a los hechos, pronto descubrirían que ahora tenemos un suministro rico de fósiles intermedios que enlazan a los humanos modernos con el antepasado común que compartimos con los chimpancés. En el lado humano de la división, claro está. Sorprendentemente, no hay todavía fósiles que relacionen a ese antepasado, que no era ni humano ni chimpancé, con los chimpancés modernos. Quizá porque los chimpancés viven en bosques que no proporcionan buenas condiciones de fosilización. Si hay alguien que deba quejarse hoy en día por los eslabones perdidos, son los chimpancés y no los humanos. Ese es, por tanto, uno de los significados de eslabón perdido. Es el supuesto salto entre los humanos y el resto del reino animal. El eslabón perdido en ese sentido no está ya perdido, por decirlo suavemente. Volveré sobre esto en el próximo capítulo, que está dedicado de manera específica a los fósiles humanos. Otro significado hace referencia a la supuesta penuria de las llamadas formas transicionales entre los grupos principales, entre reptiles y pájaros, por ejemplo, o entre peces y anfibios. Produzca sus especímenes intermedios. Los evolucionistas a menudo responden a este desafío de los negadores de la historia lanzándoles los huesos del Archaeopteryx, el famoso espécimen intermedio entre los reptiles y las aves. Eso es un error, como mostraré a continuación. El Archaeopteryx no es la respuesta a ese desafío porque no hay un desafío que merezca ser respondido. Utilizar un único fósil famoso como el Archaeopteryx conduce a una falacia. De hecho, de un gran número de fósiles se puede decir que cada uno de ellos es un espécimen intermedio entre algo y otra cosa. El supuesto desafío que parece ser respondido por el Archaeopteryx está basado en una noción anticuada, la que se conocía como Gran Cadena del Ser, y ese es el título bajo el que hablaré de ello más tarde en este mismo capítulo. Lo más absurdo de todos estos desafíos sobre el eslabón perdido son las siguientes dos afirmaciones, o las muy numerosas variantes de ellas. Primera, si la gente viene de los monos a través de las ranas y los peces, entonces ¿por qué el registro fósil no contiene un mono rana? He visto a un creacionista islámico preguntar agresivamente ¿por qué no hay cocopatos? Y segunda, creeré en la evolución cuando vea a un mono dar a luz a un bebé humano. Esta cae en el mismo error que todas las restantes y añade además el de pensar que un cambio evolutivo muy importante puede ocurrir de un día para otro. Al parecer, estas dos falacias aparecen una al lado de la otra en la larga lista de comentarios que siguieron a un artículo del Sunday Times de Londres acerca de un documental televisivo sobre Darwin que presenté yo mismo. La opinión de Dawkins sobre la religión es absurda, ya que la evolución no es más que una religión en sí misma. Tenemos que creer que todos venimos de una única célula, y que un caracol puede convertirse en un mono, etc. Ja, ja. Es la religión más ridícula de todas. Joyce, Warwickshire, Reino Unido. Dawkins debería explicar por qué la ciencia no ha podido encontrar los eslabones perdidos. La fe en la ciencia infundada es más un cuento de hadas que la fe en Dios. Bob, Las Vegas, Estados Unidos. En este capítulo hablaremos sobre todas estas falacias, comenzando por la más tonta de todas, ya que la respuesta servirá como introducción para el resto.
Mostradme vuestro cocopato. ¿Por qué el registro fósil no contiene un mono rana? Bien, por supuesto que los monos no descienden de las ranas. Ningún evolucionista, en su sano juicio, dijo que lo hicieran, o que los patos descienden de los cocodrilos, o viceversa. Los monos y las ranas comparten un antepasado que ciertamente no se parecía en nada a una rana ni a un mono. Quizás se parecía un poco a una salamandra, y sí tenemos fósiles de esa época parecidos a las salamandras. Pero esa no es la cuestión. Cada una de las millones de especies de animales comparte un antepasado con todas las demás. Si la comprensión que tenemos de la evolución es tan retorcida que creemos que debería haber un mono rana o un cocopato, también deberíamos volvernos sarcásticos por la ausencia de perropótamos o de elefpances. De hecho, ¿por qué limitarnos a los mamíferos? ¿Por qué no un cangurracha, intermedio entre canguro y cucaracha? O un pulpo pardo, intermedio entre un pulpo y un leopardo. Hay un número infinito de nombres de animales que se pueden encadenar de esa forma. Por supuesto, los hipopótamos no descienden de los perros o viceversa. Los chimpancés no descienden de los elefantes o viceversa, igual que los monos no descienden de las ranas. Ninguna especie moderna desciende de ninguna otra, si excluimos algunas separaciones recientes. De la misma forma que se pueden encontrar fósiles que se aproximan al antepasado común de las ranas y de los monos, se pueden encontrar fósiles que se aproximan al antepasado común de los elefantes y de los chimpancés. Podemos ver uno llamado Eomaia, que vivió al principio del período Cretácico, hace un poco de más de 100 millones de años. Evidentemente, Eomaia no se parece en nada a un chimpancé ni a un elefante. Ligeramente parecido a una musaraña, es probable que fuera muy similar al antepasado común de ambos, del que fue más o menos contemporáneo, y se puede ver que ha habido un gran cambio evolutivo a lo largo de los caminos que van desde el antepasado tipo Eomaia hasta el elefante, y desde el mismo antepasado tipo Eomaia hasta el chimpancé. Pero en ningún sentido es un elefpancé. Si lo fuera, también tendría que haber un perro natí, porque cualquiera que sea el antepasado común de un chimpancé y un elefante, también lo es de un perro y de un manatí. Y también tendría que haber un cerdopótamo hormiguero, porque el mismo antepasado es también el antepasado común de un cerdo hormiguero y de un hipopótamo. La idea misma de un perro natí, o de un elefpancé, o de un cerdopótamo hormiguero, o de una cangaceronte, o de un bufa-león, es profundamente antievolutiva y ridícula. También lo es un mono rana, y es una desgracia que el responsable de esa tontería, el predicador itinerante australiano John Mackay, haya estado recorriendo los colegios británicos en 2008 y 2009, disfrazado de geólogo, enseñando a niños inocentes que si la evolución fuese cierta, el registro fósil debería contener monos rana. Un ejemplo igual de ridículo se puede encontrar en un libro magníficamente producido, brillantemente ilustrado y enormemente fatuo e ignorante del apologista musulmán Harun Yahya, el Atlas de la Creación. Es obvio que editar este libro cuesta una fortuna, lo que hace aún más increíble que fuera distribuido gratis a decenas de miles de profesores de ciencia, incluyéndome a mí. A pesar de la enorme cantidad de dinero gastado en él, los errores que contiene se hicieron legendarios. Intentando ilustrar la falsedad de que la mayoría de los fósiles antiguos son indistinguibles de sus homólogos modernos, Yahya muestra una serpiente como una águila, dos animales tan diferentes que están situados en distintas clases de vertebrados, una estrella de mar como una ofiura de espinas finas, realmente diferentes clases de equinodermos, un gusano sabellida anélido como un lirio de mar crinoideo, un equinodermo. Estos dos no solo provienen de diferentes filos, sino de diferentes
subreinos, por lo que difícilmente podrían estar más distantes entre sí, aunque se intentara, siendo ambos animales. Y, lo mejor de todo, un cebo de pesca como un tricóptero. Véase página en color 8C. Pero además de estos ridículos ejemplos, el libro tiene una sección sobre los eslabones perdidos. Con total seriedad, se incluye una fotografía para ilustrar el hecho de que no hay una forma intermedia entre un pez y una estrella de mar. En mi opinión, el autor no puede pensar que los evolucionistas esperan encontrar una transición entre dos animales tan diferentes como una estrella de mar y un pez. Por tanto, no puedo evitar sospechar que él conoce a su audiencia muy bien y que está aprovechándose deliberada y cínicamente de su ignorancia. Creeré en la evolución cuando un mono dé a luz un bebé humano. Lo diré una vez más. Los humanos no descienden de los monos. Compartimos un antepasado común con ellos. Resulta que el antepasado común se parecía mucho más a un mono que a un hombre, y lo habríamos llamado probablemente mono si nos lo hubiésemos encontrado hace 25 millones de años. Pero aunque los humanos hayan evolucionado de un antepasado que llamaríamos sensatamente mono, ningún animal da a luz de forma instantánea a nuevas especies, o al menos a ninguna tan diferente de sí misma como lo es un hombre de un mono, o incluso de un chimpancé. No es de eso de lo que trata la evolución. De hecho, la evolución no solo es un proceso gradual, tiene que ser gradual si quiere hacer un trabajo de exploración. Los saltos enormes en una sola generación, así cabría considerar que un mono diese a luz a un hombre, son casi tan irrealizables como la creación divina, y están descartados por la misma razón, demasiado improbables desde un punto de vista estadístico. Estaría bien que todos aquellos que se oponen a la evolución se molestasen un poco en aprender los rudimentos básicos de aquello a lo que se oponen. El pernicioso legado de la gran cadena del ser. Detrás de gran parte de las demandas de eslabones perdidos, hay un mito medieval que ocupaba las mentes de los hombres justo hasta la época de Darwin y las confundió pertinazmente a partir de entonces. Es el mito de la gran cadena del ser, según el cual todo el universo descansa sobre una escalera, con Dios en la parte más alta, luego los arcángeles, luego varios rangos de ángeles, luego los seres humanos, luego los animales, luego las plantas y luego las piedras y otras creaciones inanimadas. Dado que esto procede de una época en la que el racismo era normal, no necesito añadir que no todos los seres humanos estaban sentados en el mismo peldaño. Oh no. Y por supuesto los machos estaban un peldaño por encima de las hembras de su clase, que es la razón por la que escribí ocupaba las mentes de los hombres en la frase inicial de esta sección. Pero fue la supuesta jerarquía dentro del reino animal la que tuvo mayor capacidad para enturbiar las aguas cuando entró en escena la idea de la evolución. Parecía natural suponer que los animales inferiores evolucionaron hacia animales superiores. Si esto fuera así, deberíamos esperar ver eslabones entre ellos en todo el recorrido hacia arriba y hacia abajo de la escalera. Una escalera en la que faltan muchos peldaños no es convincente. Es esta imagen de una escalera sin escalones la que se esconde detrás de gran parte del escepticismo sobre los eslabones perdidos. Pero el mito de la escalera completa está profundamente mal planteado y es antievolutivo, como mostraré ahora. Las denominaciones animales superiores y animales inferiores se nos escapan tan fácilmente de la boca que sorprende darse cuenta de que, lejos de encajar con naturalidad en el pensamiento evolutivo, como uno podría suponer, eran y son profundamente antitéticas con él. Pensamos que sabemos que los chimpancés son animales superiores y las lombrices inferiores. Pensamos que siempre hemos sabido lo que esto significa, y pensamos que la evolución lo evidencia de forma aún más clara. Pero no lo hace.
no está en absoluto claro lo que significa, o si significa algo, significa tantas cosas diferentes que es desorientador e incluso pernicioso. Esta es una lista de las cosas más o menos confusas que se podrían querer expresar cuando se dice, por ejemplo, que un mono es superior a una lombriz. Primero, los monos evolucionaron a partir de las lombrices. Esto es falso, igual que es falso que los humanos evolucionaron de los chimpancés. Los monos y las lombrices comparten un antepasado común. Segundo, el antepasado común de los monos y de las lombrices se parecía más a una lombriz que a un mono. Bien, eso tiene potencialmente más sentido. Podríamos incluso utilizar la palabra primitivo de una forma casi precisa, si le damos el significado de semejante a los antepasados. Y es obviamente cierto que algunos animales modernos son más primitivos en este sentido que otros. Lo que eso significa exactamente, si lo pensamos, es que la más primitiva de una pareja de especies ha cambiado menos desde su antepasado común. Todas las especies, sin excepción, comparten un antepasado común si nos remontamos lo suficiente. Si ninguna de las especies ha cambiado drásticamente más que la otra, la palabra primitivo no debería utilizarse para compararlas. Merece la pena detenerse aquí para plantear un argumento relacionado. Es difícil medir el grado de parecido, y no hay, en cualquier caso, una razón necesaria por la que el antepasado común de dos animales modernos debiera parecerse más a uno que a otro. Dados dos animales, por ejemplo, una ardilla y un calamar, es posible que uno de ellos se parezca al antepasado común más que otro, pero de ahí no se deduce que ese tiene que ser el caso. Ha habido una cantidad de tiempo exactamente igual para que ambos hayan divergido, por lo que, a priori, la expectativa de un evolucionista sería, si es que hay alguna, que ningún animal moderno debe ser más primitivo que otro. Cabría esperar que ambos hayan cambiado en la misma proporción, pero en diferentes direcciones, desde la época del antepasado común. Esta expectativa resulta ser a menudo inexacta, como en el caso del mono y la lombriz. Pero no hay ninguna razón necesaria por la que debiéramos esperar que fuera así. Aún más, las diferentes partes de los animales no tienen por qué evolucionar al mismo ritmo. Un animal puede ser primitivo de cintura para abajo, pero muy desarrollado de cintura para arriba. Hablando más en serio, uno de ellos podría ser más primitivo en su sistema nervioso y otro más primitivo en su esqueleto. Fijémonos especialmente en que primitivo, en el sentido de semejante a los antepasados, no tiene por qué querer decir simple, entendido como menos complejo. El pie de un caballo es más simple que un pie humano, solo tiene un dedo en lugar de 5, por ejemplo. Pero el pie humano es más primitivo. El antepasado que compartimos con los caballos tiene 5 dedos, como nosotros, por lo que el caballo ha cambiado más. Esto nos conduce al siguiente elemento de nuestra lista. Tercero, los monos son más inteligentes o más guapos, tienen genomas más grandes, diseños corporales más complejos, etc., que las lombrices. Este tipo de esnovismo zoológico constituye un embrollo cuando comenzamos a aplicarlo científicamente. Lo comento porque es muy fácil de confundir con los otros significados y la mejor forma de aclarar la confusión es exponiéndola. Podemos imaginar un gran número de criterios respecto a los cuales sería posible ordenar los animales, no solo los 4 que he mencionado. Los animales que están muy arriba en una de esas clasificaciones podrían no estarlo en otra. Los mamíferos tienen cerebros más grandes que las salamandras, pero sus genomas son más pequeños que los de algunas salamandras. Cuarto, los monos se parecen más a los humanos que las lombrices. Esto es innegable para el ejemplo concreto de los monos y las lombrices. Pero, ¿y qué? ¿Por qué elegimos a los humanos como estándar por el que juzgar a los otros organismos? Una sanguijuela despechada podría señalar que las lombrices tienen la gran virtud de parecerse más a las sanguijuelas que a los humanos. A pesar de que la gran cadena del ser tradicionalmente sitúa al hombre entre los animales y los ángeles,
no hay una justificación evolutiva para la suposición frecuente de que la evolución, de alguna manera, estaba dirigida a los humanos, o que los humanos eran la última palabra de la evolución. Es sorprendente cómo este arrogante supuesto se realimenta a sí mismo. En su nivel más básico, lo encontramos en el ubicuo y quejumbroso: si los chimpancés evolucionaron hacia nosotros, ¿cómo puede haber todavía chimpancés por aquí? Ya he mencionado esto y no estoy bromeando. Me encuentro con esta pregunta una y otra vez, y algunas veces formulada por personas con buena formación académica. Quinto, los monos y otros animales superiores sobreviven mejor que las lombrices y otros animales inferiores. Esto no es razonable ni cierto. Todas las especies vivas han sobrevivido al menos hasta el presente. Algunos monos, como el exquisito tamarín dorado, están en peligro de extinción. Son mucho peores para la supervivencia que las lombrices. Las ratas y las cucarachas prosperan a pesar de ser vistas por mucha gente como inferiores a los gorilas y a los orangutanes, que están peligrosamente cerca de extinguirse. Espero haber dicho lo suficiente como para mostrar que es una tontería intentar situar a las especies modernas en una escalera, como si fuera obvio lo que significa superior e inferior, y también lo antievolutivo del intento. Podemos imaginar muchas escaleras. Algunas veces tendría sentido ordenar a los animales en varias escaleras por separado, pero las escaleras no se correlacionan bien entre sí y ninguna de ellas tiene el derecho a ser llamada una escala evolutiva. Hemos visto la tentación histórica de caer en errores burdos, como ¿por qué no hay ranas mono? Pero el legado pernicioso de la gran cadena del ser también alimenta el reto de ¿dónde están los especímenes intermedios entre los principales grupos de animales? Y casi tan absurda es la tendencia de los evolucionistas a responder a este desafío con fósiles específicos, como el Archaeopteryx, el famoso espécimen intermedio entre los reptiles y las aves. Sin embargo, hay algo más detrás de la falacia del Archaeopteryx, y es de importancia general, por lo que le dedicaré un par de párrafos utilizando el Archaeopteryx como ejemplo particular de un caso general. Los zoólogos han dividido tradicionalmente a los vertebrados en clases, que son divisiones principales con nombres como mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Algunos zoólogos llamados cladistas insisten en que una clase correcta debe incluir animales que compartan un antepasado común que perteneciera a esa clase y que no tuviera descendientes fuera del grupo. Las aves serían un ejemplo de una buena clase. Todas las aves descienden de un único antepasado que también sería llamado ave y habría compartido con las aves modernas los caracteres clave de diagnóstico: plumas, alas, pico, etc. Los animales comúnmente llamados reptiles no son una buena clase en este sentido. Esto es debido, al menos en las taxonomías convencionales, a que la categoría excluye exclusivamente a las aves. Estas constituyen su propia clase, y aún así algunos reptiles, como se les conoce convencionalmente, por ejemplo, cocodrilos y dinosaurios, son primos más cercanos de las aves que de otros reptiles, como lagartos y tortugas. De hecho, algunos dinosaurios son parientes más cercanos de las aves que de otros dinosaurios. La de los reptiles es, entonces, una clase artificial, porque las aves están excluidas artificialmente. Pero, ¿qué tienen las aves que nos hace separarlas de los reptiles? ¿Qué parece justificar el que otorguemos a las aves el distintivo de clase cuando son, hablando evolutivamente, solo una rama de los reptiles? Es el hecho de que los reptiles que las rodean, los vecinos de al lado de las aves en el árbol de la vida, se han extinguido, mientras que las aves han seguido su camino. Los parientes más cercanos de las aves se incluyen todos entre los dinosaurios extinguidos hace mucho tiempo. Si hubiera sobrevivido una estirpe de dinosaurios, las aves no destacarían, no habrían sido elevadas al estatus de clase de vertebrados y no estaríamos haciéndonos una pregunta como
¿Dónde están los eslabones perdidos entre los reptiles y las aves? El Archaeopteryx sería un bonito fósil para tenerlo en el museo, pero no tendría un papel estelar como respuesta estándar a lo que ahora vemos como un desafío vacío. Produzcan sus especímenes intermedios. Si las cartas de la extinción hubiesen salido de otra forma, habría muchos dinosaurios correteando por ahí, incluidos algunos voladores con plumas y pico llamados aves. Y de hecho, se están descubriendo cada vez más dinosaurios con plumas fosilizados, por lo que está haciéndose evidente que no hay tal cosa como un desafío del tipo produzcan sus eslabones perdidos, para el que el Archaeopteryx sea la respuesta. Pasemos ahora a algunas de las principales transiciones en la evolución, en las que se supone que faltan eslabones. Y hasta aquí este video. Si te ha gustado, dale me gusta, comparte con tus amigos y deja un comentario. Si quieres más, suscríbete. Adiós.